Bueno, yo creo que el fracaso es evidente. Es verdad que todas las reformas legislativas hay que darles un cierto tiempo para que manifiesten sus efectos, pero lo que pretendía la reforma inicialmente, que era un revulsivo en cuanto a la creación de empleo y en cuanto a la creación de empleo indefinido, pues se ha manifestado, se ha puesto claramente en manifiesto que no lo ha conseguido, ¿no? Yo creo que se puede considerar por ahora una reforma fallida. En el desarrollo el tiempo va a conseguir rectificar, digamos, este diagnóstico. Tengo serias dudas, creo que no es la reforma que necesitaba el mercado de trabajo español. Bueno, no creo que la reforma fomente más el despido que la condición. La reforma lo que pasa es que no cambia las cosas. Y en el sistema español de relaciones laborales, el despido es la vía de ajuste fundamental que tienen las empresas y por tanto es el mecanismo preferido para atender a las oscilaciones de la coyuntura, a los cambios en la demanda, a los cambios en el mercado. Hay una preferencia por el despido que viene determinada por el marco legal en el que nos movemos. La reforma no cambia eso, pero tampoco va más allá respecto de la situación que existía con anterioridad. Yo creo que no, es que desde el primer momento yo ya dije que era una reforma muy limitada, de un alcance muy corto, ¿no? Se ha intentado presentar como un gran cambio en el sistema español de relaciones laborales que no lo era, ¿no? Además, el problema que tienen las reformas legales en España es que tenemos un sistema de negociación colectiva del que habrá que hablar también porque tiene una necesidad de reforma urgente, que es capaz de anular en la práctica los intentos que hace el legislador de cambiar las cosas. Pasó en la reforma del 94, era un peligro que pasara en esta reforma, todavía no tenemos un análisis detallado de la negociación colectiva con posterioridad a la reforma, pero sí se puede decir que las actitudes de los agentes sociales no han cambiado sustancialmente como consecuencia del nuevo marco de referencia, por lo menos, que trataba de introducir el legislador. Por tanto, yo creo que en ese sentido se puede decir que no están suficientemente alineados con los objetivos que pretendía la reforma. Bueno, yo comparto el criterio de que la evolución salarial en España ha tenido unos comportamientos erráticos, en el sentido de que la negociación colectiva, una de sus características, ha sido la de ser muy insensible a la coyuntura económica. Hemos conocido en los años recientes, ¿no?, momentos en los que la destrucción de empleo en algunos sectores era impresionante y sin embargo crecían los costos salariales muy por encima de nuestros competidores europeos, ¿no? El sector de la construcción, por poner un ejemplo. Es verdad que parte del crecimiento en el sector de la construcción venía dado por otros factores, pero también porque había un convenio colectivo con una subida en tabla, con unos deslizamientos, etcétera, etcétera, que significaba incremento de costos en el entorno del 6 y el 7% cuando se estaban destruyendo centenares de miles de puestos de trabajo. Eso pone de manifiesto que la negociación colectiva funciona en alguna medida a espaldas de la situación económica y los salarios, la evolución de los salarios es muy insensible respecto a la situación económica y eso hay que cambiarlo. Se cambia vinculándolos a la productividad. En algunos supuestos será posible en determinado tipo de empresas, ¿no? Se pone el ejemplo de Alemania, pero las empresas alemanas de media son 3 veces superiores en dimensión a las empresas españolas, ¿no? No siempre será posible usar el parámetro de la productividad, ¿no?, que además tendría también otras consecuencias, otros añadidos, pero que el tema de la evolución salarial tiene que ser revisado porque no es cierto que hayamos estado en etapas desde hace años de moderación salarial. No ha habido una verdadera moderación salarial en España. Nuestros costos laborales han crecido sistemáticamente por encima de nuestros competidores europeos y eso no es moderación salarial y eso es una de las causas, no la única, pero una de las causas que está en la base de la pérdida de competitividad de nuestras empresas. Es más sencillo despedir a un trabajador, lo decía antes, que modificar determinadas condiciones de trabajo, ¿no? Es más sencillo despedir que bajar salario, es más sencillo despedir que cambiar aspectos sustanciales de las condiciones de trabajo. Y ese es el incentivo perverso que tiene en este momento la destrucción de puestos de trabajo en nuestro país. La solución para eso es la flexibilidad interna. Lo que sucede con la flexibilidad interna es como con algunas otras cosas, pasa por ejemplo con la autorregulación del derecho de huelga, que ahora está menos de moda, pero estuvo muy de moda hace unos años, que muchos la predican pero ninguno la practica. O sea, la flexibilidad interna no es un tema que se pueda predicar, hay que practicarlo. ¿Se practica la flexibilidad interna en las empresas españolas? No.
sistemáticamente los sindicatos ponen pega, tratan de conseguir ventajas económicas a cambio de medidas de flexibilidad, y eso anula la utilidad de las mismas, y eso hace que la empresa en última instancia pues se plantee la mejora de la productividad a través de la reducción de la plantilla, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a un mercado de trabajo como el que tenemos actualmente. No, yo creo que no, porque el problema de la reforma es que lo que hace es penalizar desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la posibilidad de celebrar un contrato, la contratación temporal, sin flexibilizar la contratación indefinida. ¿Eso qué es lo que provoca? No es por autocitarme, que nunca está bien, pero ya lo dijimos algunos hace algún tiempo, provocar inevitablemente lo que se ha provocado, que es que ha caído la contratación en general. El problema de la reforma es que hay menos contratación que antes y menos contratos indefinidos que antes. O sea, pretendía que hubiera más contratos y más contratos indefinidos. Hay menos contratos y menos contratos indefinidos. El fracaso es evidente. ¿Por qué? Porque no se puede restringir la contratación temporal, que era la única que se hacía, sin flexibilizar la contratación indefinida. Yo creo que la dicotomía entre contratación temporal y contratación indefinida solo se solucionará cuando la contratación indefinida tenga un marco bastante más razonable del que existe en estos momentos, en cuanto a flexibilidad y en cuanto a costos de la extinción laboral. O sea, es que nos ponemos en las discusiones del costo de la extinción laboral, que si 45 días, que si 40, que si 33, que si 20, y obviamos la reflexión previa. Tiene que tener la desaparición de un puesto de trabajo, la extinción de un contrato, un costo económico para el empresario y un beneficio económico para el trabajador. Eso es lo que nos tenemos que plantear. ¿Por qué no podemos pensar que un emprendedor, un empresario pone en marcha una actividad económica, da empleo a una serie de trabajadores y cuando no pueda seguir dando empleo, prescinde de esa actividad económica sin tener que asumir el costo de unas indemnizaciones? Para proteger la situación de los trabajadores está el sistema de protección social, y hay que mejorar probablemente la prestación por desempleo, las ayudas públicas en ese sentido, de tal manera que quien pierde su puesto de trabajo nunca se vea en una situación de desamparo desde el punto de vista social y económico, pero que quien pierde su puesto de trabajo, eso no le significa una ocasión de ganancia, es que no tiene sentido. El problema que tenemos en muchas empresas ahora, sobre todo cuando los trabajadores llegan a una cierta edad, es que todos están deseando que lo despidan en 45 días por año con 42 mensualidades, ¿no? Y el problema se está produciendo ahora con personas cercanas a la edad de jubilación en determinado tipo de trabajo, no en otro. Es que se resisten a irse porque consideran que es un derecho adquirido, si se ha trabajado, cobrar en algún momento 45 días de salario con 42 mensualidades. Y yo creo que esa es la mentalidad que tenemos que erradicar, y las empresas tienen que tener mucha más libertad de creación de puestos de trabajo y de destrucción de puestos de trabajo. Distinto al despido disciplinario, el despido por motivos contractuales, que eso, para eso están los tribunales en España y en otros países. Los tribunales son los que deciden si una parte incumple el contrato, cuáles son las consecuencias, entre otras indemnizatorias. Pero que el mero hecho de que un puesto de trabajo desaparezca tenga que implicar una compensación económica es lo que tenemos que plantearnos. Y mientras eso sea así y sea una compensación económica costosa, no hay que olvidar que si la antigüedad del trabajador es elevada, la indemnización puede llegar a 3 anualidades y medias de salario, o sea que es insólito encontrar en otros ordenamientos. Pues el despido indefinido, el contrato indefinido seguirá penalizado respecto a los contratos temporales, ¿no? Por eso la figura del contrato único que barajaron una serie de economistas, por eso la unificación de las indemnizaciones que han planteado otros. Yo creo que mientras no se cambie el marco del contrato indefinido, pues seguiremos en esta tensión entre contratos temporales e indefinidos.